¿Qué tal amigos de Proyecto Humanidad Simplemente Feliz? En su canal ACO4S, continuando con nuestra serie de El Huachicol Gate. Hoy con el capítulo Los sacadólares y los huachicoleros. Bueno, les cuento quiénes son los sacadólares. Sacadólares fue, bueno, el enemigo público número uno en el gobierno de José López Portillo. Sí, el cual, al igual que acá el maestro López Obrador, con el mismo apellido por cierto, este, el, decía él que él hizo propagar la teoría de que él era la reencarnación de Quetzalcóatl y también le dieron el mando de los pueblos, igual que al maestro López Obrador, egresado también del UNAM y con las mismas tendencias. Y este amigo López Portillo, pues bueno, resulta que se hizo presidente con el 100% de los votos porque no había oposición, más que el Partido Comunista de un Valentín Campa, que, pues que no se contabilizaban sus votos. Eran los tiempos del absolutismo priista, de la dictadura perfecta. Eran los tiempos en los que arrasaban con todo. También cualquier parecido con lo actual, con el Morena actual, es mera coincidencia. Pues bueno, este amigo, resulta que cuando llega a la presidencia se encuentran con los descubrimientos de grandes yacimientos de petróleo en Campeche y Tabasco. Entonces, de repente, por la crisis del Oriente, que siempre había crisis en el Oriente, nada más que en aquella época los países árabes no sacaban tanto petróleo del que tenían. Venezuela tampoco tenía mucha infraestructura para sacar su petróleo. Entonces, los países desarrollados ya no tenían muchas reservas. Entonces, se disparó el precio del petróleo de 3 a 5 dólares a 31 dólares. Entonces, el amigo se hizo de toda la lana del mundo. Pero entonces se endeudó y se endeudó y se endeudó y se endeudó en base a esas grandes reservas de petróleo, pero resulta que después cae el precio del petróleo hasta 4 dólares y y entonces todo el endeudamiento que traía, pues bueno, lo arreglaba con crear más dinero y más endeudamiento para cubrir el déficit. Y el déficit llegó a ser hasta del 17% del Producto Interno Bruto. Yo no soy economista, pero es fácil. Si el país produce 100, pues la deuda era de 117. O sea, arriba del... O sea, si el Producto Interno Bruto es de 100, estos se endeudaron con 17. O sea, es como hipotecar el 17% de lo que tú produces. Y pues cualquiera que esté pagando una hipoteca me va a entender fácil, ¿no? Pero eso cuando tienes un recurso, pero resulta que se le caen los recursos, entonces el Producto Interno Bruto baja una bestialidad y esas deudas se convierten en muy por arriba de ese 17%. Entonces, el, el buen José López Portillo, reencarnación de Quetzalcóatl, por ser un tipo que aparentemente era bastante leído, porque venía de una familia muy intelectual, pero que se juntaban, así sus amiguitos del bar se llamaban Luis Echeverría, el Negro Durazo,
Miguel de la Madrid no era. Bueno, toda la palomilla de truanes de esa época eran amiguitos de la escuela. Y del negro Durazo, pues hay que es un capítulo aparte. Pero bueno, entonces se endeuda, no ingresa dinero, la industria era una industria que ustedes, si no tienen mínimos 45, 50 años, pues poco van a entender de que la industria era sobreprotegida y que no hay importación. Ahorita que te puedes comprar un helado Häagen-Dazs en donde tú quieras, y unos tenis Nike en donde tú quieras, y en esa época no había nada. O sea, todo era industria nacional. Los autos tenían que estar hechos en México con piezas mexicanas o un porcentaje de importación. Las televisiones venían con cierta tecnología, pero por ejemplo las Blaupunkt se llamaban punto azul. Y otras, la Philips cambiaba traía, pasaba a Filco, y así era, esas cosas. Tú si no tienes esa edad, pues no lo recuerdas, entonces es medio difícil que te imagines un mundo así, un México así. Pero bueno, resulta que cuando se da cuenta tiene un desmadre de país. Sus errores le costaron un endeudamiento mortal. Entonces, es cuando dice, ay, ya no se necesita un político, se necesita un financiero, y pues manda a Miguel de la Madrid. Que a Miguel de la Madrid le decían el Cótex, porque estaba en el mejor lugar en el peor momento. Y entonces, pero la devaluación de 21 pesos, porque Echeverría los pasó de 12.50 a 20, 21 pesos en cuestión de un año. Y te estoy hablando de pesos cuando eran 1000 veces más poderosos. Y ahorita te digo por qué, porque, de una vez te digo, en el gobierno de Salinas se le quitaron 3 ceros al peso. Cuando eran 20,000 pesos, se cambiaron a 20 pesos. Entonces, todo para maquillar el pésimo manejo que han tenido los gobernantes mexicanos y que lo siguen teniendo, pero bueno, ese es otro tema. Entonces aquí es cuando surgen los sacadólares. Los sacadólares son un ente maligno, muy malo, que sacaba los dólares del país. Y que todo el desmadre de México era por los pinches sacadólares. De hecho, se llegaron a ver caricaturas que decían, santo contra los sacadólares. Y en ese momento también fue cuando el compadre sacó su famosa frase ya nos saquearon, no nos volverán a saquear. Defenderé el peso como un perro. Bueno, me vas a decir, ¿qué tiene que ver esto con los guachicoleros? Los guachicoleros es un ente como los sacadólares. Es un ente al cual le echamos la culpa para no tomar nuestras responsabilidades. Existen documentos, muchos, que hablan de que a partir de octubre se dejó de importar la cantidad de gasolina que se necesitaba en México, porque se importaba de Estados Unidos. Y según lo que la secretaria de Energía, Nale, creo que se llama, y pues aparentemente tenía un currículum decente, pero no tiene lo suficientes para decirle al presidente, pues no es así. Entonces nos quedamos sin gasolina. La producción del país es ni la mitad de lo que se consume. Entonces aquí pues tenemos un error bastante grave de prevención, ¿no?
Y entonces sacamos, sacamos a los guachicoleros, de los cuales no hay un solo detenido. Se sabe perfectamente que si ellos mismos dijeron, es asunto del sindicato. Y el sindicato resulta que ahora están hermanado el sindicato con su de Champs, es su Romero de Champs, con AMLO. Y entonces aquí pues, tenemos que ver pues, las similitudes, ¿no?, entre los sacadores y los guachicoleros. También se aprovechó, aprovechando esto de los guachicoleros, se sacó la ley de la Guardia Nacional, en la cual se le da todo el poder a López Obrador sobre todo, todas las, todas las Fuerzas Armadas de México. Y con ello, eh, evitar un golpe de Estado por las Fuerzas Armadas, pero también controlar y hacer su fuerza, su policía secreta, su Gestapo, como es la policía secreta en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, bueno, también en España la hay, y en realidad pues, es una policía política. Cuando ya hablemos sobre Orwell y AMLO, que es un tema que también nos vamos a divertir mucho observando. George Orwell es un escritor que en 1938 escribió el Big Brother, que se llama 1984, y La Rebelión de la Granja, que también tiene mucho que ver. Entonces, pues vamos a ver ese tema de Orwell y AMLO, pero esto no vamos a desviar. Entonces, mientras se está sacando, primero con los guachicoleros tienen la ventaja de que pues, le echa la culpa a un ente volador, ¿no? O sea, pues van a detener 3, 4 pelados para que digan que hubo algo. Ya tengo de los estos agarrados al sindicato, lo cual nada más implica poder político, no quiere decir que vayan a castigar ni a quitarles los millones y millones y millones que tiene Romero de Champs como para comprarse creo que le dio un Ferrari o algo así a su hijo. Y esos viven en otro mundo, o sea, el pueblo bueno y sabio no tenemos ni puta idea de lo que tienen estos compadres. Viven en Mónaco, y Las Vegas, y yates y la chingada. Nosotros no sabemos qué es eso. Bueno, yo no sé, lo que es vivir en ese nivel. Quiero terminar con una frase que me encantó que era el presidente y dueño de Bancomer cuando López Portillo le avisó que le iba a nacionalizar o a expropiar el banco. Manuel Espinosa Iglesias, un empresario que me cayó bien su historia. O sea, el cuate se quedó huérfano a los 20 años y de ahí, con todos los huesos del mundo y con los cimitos que le heredó el papá, terminó haciendo COTSA, compañía operadora de teatros, que los que tenemos más de 40 años recordaremos que la cartelera de que venía en el periódico era de COTSA, y había una cartelera de COTSA y había una cartelera de Organización Ramírez, que era Hollywood, La Raza y muchos más. Y este amigo describió muy padre esto. Y esto fue en 1982, creo. Para que vean cómo sigue siendo cierto y la historia se repite. Cada uno de nuestros presidentes sigue creyendo que salvar al país depende solo de su voluntad y que todo el mundo obedezca. Suelo.
Ah, y hablando de los sacadólares, ya me iba a ir otra vez sin terminar. Este, el tema de los sacadólares volvió a aparecer en enero de 2013, este, hasta el 2015, a diciembre de 2015. En la época de los sacadores originales se sacaron 15 millones de dólares o 15 mil millones de dólares, fue una cosa así. Ahora se sacaron 50 mil millones de dólares en el periodo de enero del 13 al diciembre del 15. ¿Por qué? Por desconfianza al gobierno. Entonces, los amigos AMLovers que dicen que si no te parece te vayas, pues no se preocupe, los que no les pareció ya se fueron, se llevaron toda su lana. Entonces, y créanme que si tuvieran tenido confianza, como la tuvieron antes, con algunos gobiernos no se hubieran ido, pero ya se fueron. Y eso quiere decir que ya no están. Entonces la versión reloaded de los sacadores llegó en el 2015. Y no es que se pueda hacer nada con ello, nada más es para recordar, hacer historia y que tú saques tus propias conclusiones y que tú pienses lo que tú quieras, pero sin el daltonismo de los AMLovers. Ese es otro tema. El daltonismo de los AMLovers es un tema que voy a manejar, hablando ahora del huachicol, aprovechando el huachicol gate. Entonces, pues como siempre, te deseo feliz día, feliz semana, feliz vida. Hasta la próxima.